Bien, ahora estamos ya aquí. Y aquí hemos coincidido en que tienes dos ciclos importantes aquí en este momento. Y a los 39 te quedas y vuelve a ocurrir lo mismo. A la novena semana, fíjate que es entre la tercera y la octava semana, es donde se crean en tu vientre las capas embrionarias de la criatura, donde empieza a crearse. No le da tiempo ni a llegar al corazón. ¿Mm? Entonces, justo ahí en ese momento, que es cuando se está formando la criatura, tu inconsciente dice, ¿para qué vamos a formar una criatura si es para sufrir? Y entonces recibe la información mitocondrial y la información que lleva del clan por la parte de tu papá. Bien, mi pregunta ahora está relacionada con tus 39 años, que es cuando tú intentas de nuevo quedarte embarazada. No, no lo intento, me quedé. Es que lo intenté. Bueno, pero tú tienes en pensamiento algo, ¿no? Ahora sí, lo que pasa es No, que allí, a los 39. es que nosotros, cuando yo ya me hice la fecundación y no salió para adelante, yo ya dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, y no Bien. pensábamos ¿Cuándo hiciste la fecundación? Sí, cuando te liberas, cuando tu mente la liberas. Yo ya dije, pues paso, y pasaron un montón de años y de repente pues, estaba embarazada. Cuando tu mente la liberas de esa necesidad, de esa obligación de ser madre, quedas, pero no se forma. Pasaron muchos años. Te quedas, pero no se forma. Exactamente, igualmente. O sea, está la información todavía en ti. Vamos a ver qué pasa aquí a los 33 años cuando tú decides hacerte la in vitro. Unos meses antes. Cuando tú decides hacerte el in vitro, ¿estás viviendo en tu casa con tu marido? Sí. ¿Y todo lo tenéis bien? No, cuando pasó lo de la in vitro fue cuando mi suegro enfermó de cáncer. A ver, explícame. Tú me has dicho a los 33 te haces el in vitro. Claro. Y yo te pregunto, ¿6 meses antes del in vitro? 6 meses antes del in vitro. Sí. ¿Dónde estás? No, yo estoy en casa. ¿Y vives con él? Claro. ¿Y qué pasa por tu mente? Es que había muchos conflictos por la parte de Pedro, o sea, de la familia de él. Bien. Y sí, justamente es que enfermó mi suegro. O sea, le diagnosticaron un cáncer y a partir de ahí yo estaba en pleno proceso de tratamiento y cosas de esas. No quiero despistarme. A ver. Y yo quiero que tú te centres. Sí. Nos tenemos que centrar ahora aquí Sí. para saber cómo vives tú todas esas situaciones cuando tú intentas quedarte embarazada. Sí, ¿qué me pasaba a mí? ¿Qué vivencias son las que tú tienes cuando te vas a sentir madre? Vale. ¿Entiendes? Sí. Entonces, 6 meses antes de que tú hagas nada in vitro, tú tienes lo que yo te he explicado antes, un proyecto para tu hijo. Sí. ¿Vale? Ya le vas a hacer un proyecto. Tú dices, hostia, Pedro, vamos a hacer un proyectito, vamos a intentarlo de nuevo. Empiezas ya con la mente que, bueno, pues hay que hacer un in vitro, hay que hacer tal, hay que hacer cual, ¿no? Bien. En esa situación, ¿dónde estás tú? ¿En casa, trabajando? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? Yo estaba en casa, no, en ese momento no trabajaba. Había quitado la peluquería. ¿Estás en casa? Sí. Esta es la situación en la que tú vives en ese momento. Sí. Tanto tu situación es que estás en casa y has quitado la peluquería. Sí, la quité, hacía ya tiempo. En casa, sin trabajar. Sin trabajar. Muy bien, ¿ves? Ya tenemos una situación. Y mientras tú estás en casa sin trabajar, tú hablas con Pedro y dices, Pedro, ¿vamos a quedarnos embarazados? Sí, dijimos que como no había posibilidad, pues fuimos y hicieron pruebas, lo tuvieron que operar de un varicocele y nos dijeron que era complicado el que me quedara embarazada bueno, que no era imposible, pero que era más fácil por vía de la fecundación. O sea, a él lo operan del varicocele. Antes de que tú te hagas la in vitro. Sí, sí, claro. 6 meses antes, ¿eh? Yo quiero que te centres ahí en 6 meses antes. Sí, sí, lo operaron antes. Yo creo que un añito o así, más o menos. Un año antes de que te quedases en in vitro. Un año antes de hacerme la in vitro, sí. Un año Cuando antes ya de dijimos, bueno, vamos, si dicen que es tan difícil,
porque tu esperma están ahí de aquella forma, pues vamos a probar. Ah, vale. O sea, que tú te haces la in vitro porque ya te dicen que los espermas están chunguillos en Sí. ese momento porque... Que era complicado Vale. con la calidad de ¿Y en ese esperma. momento qué piensas tú? Cuando dijeron eso, Sí. es que yo no quería hacerme la in vitro. Ya, corazón, yo ya lo sé. Yo ya lo sé todo eso. Sí, no, Por eso yo sé que aquí hay un conflicto. digamos que yo lo Aquí hacía... hay un conflicto emocional. Sí, sí. ¿Lo comprendes? Sí. Por eso tenemos que saber qué ocurre ahí. Para que yo saque de tu inconsciente esa emoción que tienes ahí guardadita. Ah, claro, ahí es donde ahora duele. Sí. Ahí No, donde- sí, no, yo dije que, vamos a ver, me lo hacía. No, tú tienes un pensamiento. Cuando le dicen a él que tiene unos espermatozoides flojos y Ah, que... sí, claro, Tú tienes vamos un a ver. pensamiento, tú piensas, coño, a ver, ¿qué piensas? Yo decía que por qué me tenían que hacer a mí eso si era el que tenía el problema. Muy bien, ese es el pensamiento. Claro, yo sí si lo dije. él tiene el problema, ¿Por qué me tengo que comer yo todo el si marrón? él tiene el problema, porque yo tengo que hacerme la in vitro, ¿verdad? Claro, es que era Perfecto. mucha Entonces, tela. ¿cómo te sientes en ese momento? Mal, muy mal. ¿Qué es para ti mal? Mal, vamos a ver, me sentía de que era una cosa que no iba conmigo, que me jodía mucho que tuviera que hacerme tanto tratamiento, una cosa tan fuerte, y yo decía, pero bueno, en vez de pincharme yo, ¿por qué no le pinchan a él? Sí, sí, además yo se lo decía a él, digo, Por es que lo no tanto, lo ¿te entiendo. sientes? Pues me siento que no va conmigo, que no quería yo Siempre eso. hay un sentimiento, obligada, forzada. Sí, 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 yo no Ah, lo hacía por mí. Estaba como obligada a hacer eso, sí, sí, yo no lo hacía para nada por mí. Y la emoción que te viene en ese momento en que te sientes obligada, ¿qué emoción tienes tú en ese momento? Había un rechazo también, era como un rechazo, como decir... No lo hacía por mí, vamos. De hecho, la segunda vez... ¿Obligada y rechazada o abandonada o decepcionada o aparte de obligada? Son sentimientos. ¿Cómo se siente una mujer cuando dicen, por culpa del tío este, yo me tengo que hacer un in vitro, que me tienen que pinchar, que tengo que estar allí todo no sé qué, no sé cuánto? Sí, pues que no, yo decía, bueno, y que yo tenga que hacer esto y no haya nada. Además, yo se lo decía a los médicos, ¿y por qué no se lo hacéis a él? ¿Por qué no le mandáis algo? Es que a él no le mandaban nada, todo era a mí. ¿Ya? Y claro, Yo sé que tú ahí estás muy cabreada. tú, mucho, sí, sí. De hecho, ya te digo, no me quise hacer la siguiente. Y se lo dije a él, digo, mira, si quieres tener un Porque hijo conmigo, ahí vives las mismas situaciones que tus abuelas, ¿lo entiendes? se puede hacer. Aparte que sufrí un mogollón, que eso es un martirio chino lo que te hacen. Cuando Por lo te sacan lobocitos sin anestesia, pinchazo, eso fue horrible. Por lo tanto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo me sentía? Pues Bueno, fatal, por todo lo que me acabas de contar, ¿cómo te sientes en ese momento? fatal, fatal, fatal. Hundida, o sea, yo ahí estaba Muy hundida. bien, eso es lo que yo esperaba. Eso es lo Sí, que yo hundida, esperaba, pero sí, tenías sí. que decir tú. Es que tenía que recordarlo, tengo que Claro. volver a ese momento, Ah, como me sí, sentía. no, justamente lo que quiero. Claro, es que tenía que volver estés ahí. ahí en ese momento. No te Sí. muevas de ese momento porque te estoy llevando a ese momento. Claro, pues estaba buscando, a ver qué sensación, sí, Ay, hundida, muy hundida, sí, ¿Y sí. la emoción que te viene cuando te sientes hundida? Pues mucha tristeza, tuve mucha tristeza. Sí, Ahora pasé mismo por tu cuerpo tristeza. está experimentando esa tristeza en ti. Hay una parte de tu cuerpo. ¿Dónde la estás percibiendo? Aquí, ahí. En mi corazón. Muy bien. Y ahora que te pones la manita ahí, un poquito, y sientes eso de nuevo, cierra los ojitos. Entonces lloro. Sí, no, eso justamente es lo que quiero que saques esa emoción. Cierra los ojitos y vete ahí. Muy bien. Déjate sentir, cierra los ojos. Déjate sentir esa tristeza. Siente esa tristeza en ti. Y ahora permítete decir lo que no dijiste en ese momento. No me sentí sola. ¿Qué quisiste decir a alguien? Cierra los ojitos, ciérralos. Yo tengo aquí pañuelos, tú no te preocupes. ¿Qué quieres decir en ese momento? A alguien, a tu esposo, a los médicos, a quien sea. Pero ahí tú tienes ganas de sacar, de vomitar así, unas palabras.
No, pero sentía también rabia en ese momento. Bien, sí, me lo veo. Por eso sé que tiene necesidad de expresar algo. Es que era como un muñeco, como un monigote. Ahora aquí estoy y no era lo que yo quería. ¿Qué quiere decir Pero esa de hecho yo se lo dije a él. ¿Qué quiere decir esa chica, no? En ese momento? Que no lo dijiste a nadie, ni lo has dicho nunca. Mantente ahí en esa sensación de tristeza. Pena por mí misma por no haber actuado como yo quería. ¿Qué quieres decir que no dijiste? Es que no lo has dicho nunca. ¿Y es contra alguien? ¿Por qué te ves tú en esa situación de hundida, sola, cuando a ti no te tenían que hacer nada de eso? Es que sí lo he dicho todo, sí se lo dije. A él no se lo dijiste en ese momento a alguien. En ese momento no se lo dije, pero después sí, estaba muy sola. No, después me da igual. Yo quiero ese momento que estás tú experimentando ahora la tristeza. Ahí te callaste y cumpliste. Sí. Le tenía que haber dicho a la persona que estaba, que no me respetaba, sobre todo mi suegra, en ese momento. Pero yo entendía que estaba ¿A tu suegra? con su dolor. ¿Qué le quiere decir a tu suegra? Que no se portó bien. ¿Qué le quieres decir? Cuando tú estás sufriendo ahí, en la que te sientes hundida, sola. Que no me dejó ni reposar eso, ni nada. O sea, como la podía culpabilizar por lo que pasó. Pues no ve... ¿Te obligó ella a que tú fueses ahí a hacerte el in vitro? No, es que yo me quedé en casa de ella. ¿Después de hacerte el in vitro? Claro, me tuve que reposar allí en su casa porque murió mi suegro y cuando me hicieron la in vitro tuve que estar allí. Entonces eso no fue bueno. Entonces, ¿qué le quieres decir a esa señora? Y lo tenía yo aquí preparado. Ay, perdón. Pero lo tienes que decir con los ojitos cerrados, con la mano puesta en tu tristeza y en tu hundimiento, y sintiendo que es algo que tú quieres sacar de ahí dentro. Me lo hubiera dicho, gracias por joderme la vida. Ya está. Pero una mujer cuando le están jodiendo la vida no lo dice riendo, ¿eh? Porque... No, pero lloro. No, tú cierra los ojitos y dilo como se lo querías decir a esa señora. Saca esa emoción porque la tienes ahí guardadita y es lo que te está afectando. Que ha sido muy mala conmigo. La frase ya la has dicho, pero la tienes que decir desde ahí, desde tu corazón. Sí, que ha sido muy mala. Muy mala. La misma frase que has dicho antes, pero dila ahora desde ahí, de donde estás. Nada, que en ese momento me jodió la vida. Y en muchos momentos me jodió la vida. Ahí precisamente en ese quiero yo que lo digas. Sí, me jodió la vida. No respetó nada. En fin, me machacó muchísimo. Vale, cuando quieras puedes abrir los ojos. Gracias. ¿Esto me he maquillado yo? No, para eso estás maquillado, para eso te vas a desmaquillar. Ay, qué bueno. Allí, unos días antes muere tu suegro, dices. Mi suegro muere y cuando... ¿Cuánto tiempo muere tu suegro? ¿6 meses antes de que te hagan el in vitro o...? ¿Qué va? Si a mí me sacaron los bocitos al día siguiente de enterrar a mi suegro. O sea, mi suegro fue incinerado un domingo y el lunes
el lunes fuimos a sacarme los bocitos y de allí fuimos a recoger las cenizas de mi suegro. Entonces, claro, yo pues, intentaba entender el dolor que estaban teniendo todos, yo me callaba, si es que había una situación súper mala. El padre de mi marido, es que era muy fuerte y fue muy poco tiempo, entonces claro, me pilló todo ese proceso en medio. Yo intentaba entender de que como que lo mío no era nada importante, yo entendía que había una situación muy dolorosa, pero no por eso, pues, se tenía... Es que ella tiene una forma de ser, pues, muy... No, ahí eso solamente es un desencadenante, es un momento en el que tú quieres dar una vida y hay un muerto. Claro. Y a ti te están sacando los abuelitos con todo el sentimiento de la familia y tú sabiendo que lo que quieres es darle una vida a alguien que los otros están muertos. Están viviendo una muerte. ¿Cómo crees tú que están esos óvulos? Imposible que saliera. No, mira, la intención con la cual un médico pone en una plaqueta esos ovulitos que ha pinchado para sacártelo y los coloca allí para después inyectártelos, toda esa intención que está viendo en la energía que se está moviendo por allí, por todo eso, ¿cuál es? ¿Muerte? Sí. No pueden hacer ningún óvulo de ahí. Aparte que es que nos fuimos a vivir allí. Nosotros estábamos viviendo en ese... fuiste a vivir en casa de tu suegra encima. Claro, como sabemos que se moría, pues nos fuimos allí. Y aquello... ¿Sabes lo que una hembra precisamente necesita para poder procrear? Una casa, un nido. Ya. En el inconsciente de la hembra lo único que quiere es un nido para poder procrear a sus hijos con seguridad, con protección. ¿Lo entiendes? No sé, yo sabía que allí no... Pero si tú estás en la casa donde se está respirando muerte, ¿cómo esa hembra va a permitir que nazcan cachorros? Va a permitir que nazcan cachorros. Cuando tú traes una información de muerte de todo el clan de tu padre y del clan de tu madre, ¿lo vas entendiendo? Se repite todo de nuevo. Se está repitiendo aquí a tus 33 años. Ahora sería bonito, por ejemplo, preguntarle a tu papá cuándo lo tuvo su madre. ¿A qué edad lo tuvo su madre? Ni idea. Porque cuando a ti te pasó, tienes la misma edad que tu madre. ¿Lo vas entendiendo? Sí. Entonces ya está coincidiendo esas cosas que tienen que coincidir para que esto sea real. Y ahí es donde tenemos que buscar después el programante. Pero aquí tenemos el desencadenante, que vamos a intentar solucionarlo hoy, ¿vale? Por lo tanto, ya sabemos que ahí viviste una situación de muerte, lo mismo que viviste con todo tu clan, tu papá y tu mamá, alrededor de su vida. Tu mamá con su hermana y tu papá con todos los hermanos que tuvo, más su mamá haciendo el esfuerzo de intentar liquidarlo, más su otra mamá, la abuela de tu mamá, que tuvo 14 hijos y eso no es muy agradable ver una mujer. Entonces todo ese contexto de muerte, tú vas y lo vuelves a revivir en casa de tu suegra, con tu marido. Que realmente, yo no sé si estás enfadado con tu suegra o realmente a quien quieres partir la cara es a tu marido. Porque permitió... No, sí, yo te lo estoy diciendo ahora riendo ya y fuera de ahí, ¿no? Pero biológicamente es el macho quien tiene que preocuparse del nido. Tú sabes que biológicamente muchos animales se encargan de hacer el nido para que la hembra vaya a parir. Entonces cuando tu marido te mete en una casa en la que hay muerte, inconscientemente no lo hace a caso hecho. Claro. No, yo ahí fui consciente, yo quería irme también. Vamos a entender eso. Sí, claro, tú querías irte, pero porque tienes una información inconsciente mitocondrial. Pero es que el macho debe haber dicho, no, yo para mi hijo lo que quiero es un sitio totalmente diferente, donde yo pueda desarrollar la vida con mi hembra y alimentar a mi cachorro. Sí, nos fuimos ahí temporalmente, hasta que ella murió y claro... Claro, en ese hogar no ha lugar una criatura.
No, sí, yo sabía. Además, los médicos decían, uy, tú te quedas Y eso es lo que sin coincide. problema. Ahora tú te vas a encargar de preguntar, pues a qué edad tuvieron a tu papá, tu abuela, porque eso no es una casualidad. Porque de 26 a 33 van 7 años, que no es que sea el ciclo, de 26 a 33, porque el ciclo es a 28, 9 y 9, 18, 18 y 9, 27, 27 y 28, que han sido los meses esos que se nos han quedado colgados ahí, y de 28 a 33 van 5 años, que son la mitad de 9. Yo no sé lo que le pasaría quizá tal vez a tu mamá cuando tú tenías 4 o 5 años. Relacionado con una historia de marido. ¿Se cambió de casa? ¿Os tuvisteis que mudar? ¿Tu papá hizo alguna historia relacionada con...? No, lo que pasa que mi padre, ellos tienen la peluquería allí en casa y mi abuela vive al lado, vivía al lado. Entonces, claro, el problema era que lo que ganaba mi padre se lo daba a mi abuela. Ahí había un problemón también, tela. ¿La hembra cómo se sentía, que era tu madre? Es como hay una vivencia... No, sí, yo lo veo. Hay una vivencia ahí por parte de la madre. Fíjate cómo se cuadra. Ahora sí que cuadra perfectamente. ¿Lo estás viendo? Como esos 4 años y medio sí que ya están cuadrando. Es la vivencia que tu mamá vive, que no tiene para alimentar a esos cacharros, porque se los dan a la suegra. Y tú te vas a casa de la suegra. ¿Ves cómo tenía que coincidir algo? Porque si no estamos dentro de la información. No sé si digo. Entonces aquí es donde ahora, esto supongo que se grabará bien, ¿verdad? Aquí es donde tenemos que ir, que es donde te programas perfectamente con tu mamá. Y dejar el recurso que ahora vamos a encontrar, o en otro momento encontraremos mejor, para llevarlo a los 9 años y a los 4 y medio. ¿Lo vas entendiendo? Sí, sí. Hay que dejar ese recurso que encontremos ahora aquí, yo lo marco así para llevarlo aquí y después dejarlo en estas dos partes de aquí también. Para que tu inconsciente encuentre eso que se necesita para dar el cambio de percepción en el inconsciente. Cambiar esas vivencias y hacer una serie de cositas que después yo te voy a decir para ver si en 20 o 21 días cambia algo en tu fisiología, porque tú estás bien. Sí. Y ahora tú con tu marido estás bien y estáis viviendo en vuestra casa, ¿verdad? Sí, eso fue, fue la época... lo justo necesario para que pasase eso. Para que eso se diese a la luz. Porque es un programa. Esto es un programa, ¿eh? Tú vienes con un programa. Es como, te han puesto un software y han dicho, cuando se vuelva a repetir esto, vamos a salvar a Encarni. Ya. ¿Entiendes? Y entonces en el momento en que tú te sentiste allí, hundida, abandonada, sola, y en casa de esa señora que no te permitía hacer lo que tú sentías, pues estás fuera de tu territorio, fuera de tu casa, para cuidar de tus cachorros y alimentar a tus cachorros, justamente lo que le pasó a tu mamá cuando tenías 4 o 5 años. Sí. ¿Lo ves? Entonces harás eso y dejaremos que el inconsciente haga su trabajo después. ¿Vale? Entonces voy a pedirte ahora que busques una situación en la que tú te hayas sentido, pues, en tu casa, por ejemplo, puede ser ahora en esta vivencia, que tú, pues, te sientas segura, protegida de tu macho, una vivencia en la que Encarni diga, ahora sí puedo tener mi hijo. ¿Cuándo has sentido tú una sensación así? Pues en estos últimos meses, o sea, sí. En estos últimos meses. Sensación de estar en tu casa, sí. De tener lo necesario para cuidar de tu cachorro. Sí, sí. Muy bien, vale. Sí. Pues, ¿tienes alguna situación en especial que sea importante para ti? Para ti, para que digas, uy, sí, me acuerdo de aquel detalle, que aquel detalle me hizo sentir una mujer protegida y una mujer acaramelada por su macho. Estoy hablándote biológicamente, corazón, perdona mi vocabulario en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Pero es para que lo entiendas. Entonces, búscate una situación así.
en tu casa ahora? Bueno, es que ayer mismo. ¿Ayer mismo? Ayer mismo. Pues cierra los ojitos, apoya la espalda bien apoyadita en la silla, siéntete a gustito ahora, ¿está bien? Sí. ¿Sí? Piensa solamente en tu respiración. Deja que tu mente se fije única y exclusivamente en tu respiración. Cómo se introduce el aire a través de tu nariz. Eso, siéntelo. Siente cómo ese aire llega a tus pulmones. Siente ahí ese airecito calentito, cómo va entrando ahí. Ese intercambio entre la sangre, entre el oxígeno. Así. Y cómo eliminas el anhídrido carbónico. Deja que tu mente se vaya a ese proceso. Así. Y cuando ya hayas relajado un poquito la cabeza, los hombros, así. Ahora permite a tu mente que se vaya a ese momento que tú has escogido. Ahí en esa situación en la que tú has dicho de ayer mismo. Y visualiza todo lo que ves ahí, cualquier cosa que veas. El lugar donde estás, con quién hay contigo. Si hay cualquier objeto que te llame la atención, color. Y escucha todo lo que oyes ahí, cualquier cosa que oigas. Voces, palabras, sonidos, si son graves o agudos. Las palabras, quién las dice, cómo las dice, qué tono de voz emplea. Siente todo eso. Y esa situación que estás viviendo ahora, hay una sensación física que te está llamando la atención en tu cuerpo. Ponte la mano donde sientas esa sensación diferente. Aquí. Bien, póntela ahí, póntela. Que aquí se abre a los muy brazos. Muy bien, déjala ahí, muy bien. Y ahora esa situación que estás experimentando, la vas a pintar de ese color más lindo para ti, el que tú quieras. Y lo pintas toda esa situación de ese color. Y cuando lo hayas pintado, voy a pedirte una cosa. Que visualices o te aparezca frente a ti o a tu lado alguien, algo, una imagen, un símbolo, un ídolo o una persona que reconoce en ti lo que eres y lo que vales. Alguien que tiene mucho reconocimiento contigo, que tú, para ti es importante. Viene a traerte un mensaje, una frase, tal vez, una palabra importante que a ti. Cuando te la haya dicho, la vas a colocar en una cajita de regalo, como si fuese un regalito. Cajita dorada, plateada, de cristal, de papel, de cartón, madera, la que te vaya mejor a ti. Y cierras esa cajita, ese regalo, y te despides de quien haya venido, a tu manera. Lo saludas, le das las gracias por haber reconocido en ti aquello que tú no haces y te despides. Y una vez te hayas despedido, voy a pedirte ahora que gires la cabeza hacia donde sientas que está la energía de Encarni con 33 años, menos 6 meses. En ese momento en que está en casa de la suegra, conviviendo de esa forma, y giras la cabeza hacia allí donde sientas esa energía. Donde está Encarni con 33 años. Ahí. Muy bien, mira ahí Encarni cómo está, cómo se encuentra en esa situación en la que se siente hundida, sola. Y a esa Encarni le vas a transmitir ahora toda esa vivencia que tú le llevas del futuro. Hazle entender, hazle sentir,
Haz que integre en ella toda esa vivencia que tú estás llevándole. Lo que ves ahí en ese lugar, lo que escuchas en ese lugar, lo que sientes en ese lugar. Deja que todas esas emociones que tú has experimentado en ese lugar, en ese sitio, las reciba ella. La puedes abrazar si quieres, la puedes tocar, besar. Permítele que ella integre en todo su cuerpo todas las sensaciones que tú estás viviendo ahí. Y ahora le vas a dar una brocha, un rodillo o un spray para pintar toda esa situación de ese color tan lindo con el que tú has pintado la vivencia tuya. Juntas lo pintáis. Puedes cogerla de la mano, puedes hacer lo que quieras con ella y lo pintáis juntas las dos. Y cuando la hayáis pintado, le vas a hacer entrega de esa cajita de regalo a Encarni de 33 años. Que tenga siempre presente que habrá alguien siempre que la reconocerá como es y que la protegerá. Te despides de Encarni, de 33 años, dándole las gracias por haberte permitido ir ahí de nuevo, liberar su conciencia, que es tu propia conciencia. Y te despides como quieras. Y cuando te has despedido puedes volver aquí a la situación del día de hoy, donde estamos, a 4 de julio del 2016, y abrir los ojos cuando quieras. ¿Qué sensación física tienes ahora? Mucho calorcito, mucha ¿Mucho paz. calor? Sí, ¿En mucho. qué parte de tu cuerpo tienes calor? Aquí todo esto. Ajá. Vale, Pecho, brazos, manos. muy bien. No te asustes si a partir de unos días, 2, 3, 4 o 5 días, no lo sé, cada persona lo vive de una forma diferente, pues te sientes malestar. Diarrea, vómito, una inflamación en el vientre, alguna gota de sangre que te pueda... ¿Entiendes? No te asustes. Porque es un proceso de sanación de la parte que toca, ¿vale? Entonces, como no te vas a asustar, mientras hagas eso, yo te voy a decir, o te apuntas tú en un sitio donde quieras, que deberás hacer una cartita a tus dos abuelas. A la abuela por parte de papá y a la abuela por parte de mamá. Una cartita dándole las gracias, que gracias a ellas la vida del clan en ti se ha dado la liberación. Les pones lo que quieras. Las conociste a las dos, ¿no? Sí, claro. Pues o bien individualmente a cada una, o si lo quieres hacer conjuntamente, porque las dos han vivido la misma situación. Vale. ¿Entiendes? Entonces es hacerles entender de que tú dejas de reparar esa historia, que no quieren más ese proyecto que ellos pusieron en ti, pero que ya lo das por finiquitado. Que vas a hacer tu propia vida como tú quieres hacerla. Vale. Que lo entiendes, pero que ya muchísimas gracias. ¿Eh? La carta como te salga a ti de tu interior, ¿vale? Y una vez escribas esas dos cartas, pues con ellas puedes hacer lo que quieras, o quemarlas, o guardarlas. Si las quemas, las cencitas en una cajita y las pones en una maceta, o las llevas al campo, o las tiras en el mar, no sé, lo que tú quieras. Es algo simbólico
con el que tú vas a desprenderte y las vas a liberar a ellas, liberándote a ti. Vale. Del inconsciente de esa información, ¿vale? Y harás un ejercicio que yo te pasaré ahora con el móvil para que lo escuches relajada, tal como estabas ahí en tu casa, en una sillita. Vale. Dura, me parece que son 23 minutos. Los escuchas y mentalmente vas haciendo todo lo que yo te voy diciendo ahí y lo dejas estar, solamente una vez, ¿eh? Vale. Y a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué pasa. No serás la primera. Yo voy a ser abuelo gracias a eso. Sí, ¿no? Qué bien. Así es que no eres la primera, corazón. Y yo te deseo la mejor suerte del mundo y que cambie esa imagen que tienes con relación a ser mamá. Sí, porque eso está ahí. Todo está escrito ahí, ¿no? Sí. Tú eres válida, tú lo tienes todo, tu cuerpo se formó perfectamente, pero hay una información en el inconsciente de que no permite que nazcan criaturas. Y encima se dan las oportunidades para que esto aparezca. Ya, qué bien. Porque es para eso, para que se cumpla el programa, ¿lo entiendes? Sí. Ahora, como ya sabemos dónde está el programa, ahora es cuando hay que evitar eso. Entonces, otro día que quieras, cuando tú decidas, pues o me llamas y me vienes a ver para poner otros recursos o otras historias con relación a tu mamá cuando tenía esa edad, a ti, que eres tú, la niña, de 9 y 4 años y medio. Vale. Porque ese proyecto de sentido que tuvo tu mamá inconsciente para ti, ese es el que hay que borrar. No borrar porque se queda ahí, pero sí que tu inconsciente se vaya a cambiar la vivencia, ¿de acuerdo? Sí. Tome la información de otro sitio, no de allí. Vale, vale, qué curioso. ¿Te quedó claro? Me quedó muy claro. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Por habernos ayudado. Muchas gracias a ti.